Ahí tienen ustedes a Adrián González, escribió un artículo en base a un estudio que ha hecho que dice así, sin retweets no hay paraíso. ¿Cómo funciona la maquinaria de propaganda en Twitter de Nicolás Maduro? Redes vinculadas con el oficialismo venezolano posicionan diariamente tendencias de propaganda en Twitter. La estrategia, dos puntos, un ejército de cuentas que generan spam manejadas por personas reales que reciben bonos semanales a través del carnet de la patria. Vamos a ver en qué consiste todo eso y además que no son los únicos que los hacen, en la oposición también hacen exactamente lo mismo y en el resto del mundo también, porque parte de la política baja y sucia de hoy en día, ¿cómo se llama? Es fundamental este tipo de cosas para que crearles a ustedes una imagen del contrario negativa. Bienvenido, Adrián. Cuéntame quién eres tú. Cuéntales a las personas, porque yo te conozco. Ya, perfecto. Bueno, yo soy venezolano, antes de nada, guayanés. Yo soy ingeniero civil estructural, graduado allá en Venezuela. Me vine hace como 4 años para acá, para Santiago de Chile, donde actualmente estoy trabajando, estoy ejerciendo mi carrera como ingeniero. Sin embargo, hace 2 años, a mediados del año 2019, yo me alié con un par de compañeros y creamos una especie de red de difusión de información entre venezolanos para esa época en la cual habían, sabes, problemas de comunicación, las noticias, había mucha turbulencia política allá en Venezuela. Creamos una de estas muchísimas iniciativas, canales de distribución de noticias por WhatsApp, y poco a poco eso fue evolucionando, captando gente, captando voluntarios, y creamos algo llamado el Foro Cazadores en Telegram, en la red, en el servicio de mensajería Telegram. Ese es el núcleo, o mejor dicho, el génesis de lo que posteriormente se llamó Cazadores de Fake News, que no es más que una agrupación de activistas que estamos coordinados principalmente en Telegram, en el Foro Cazadores, pero también en otras redes sociales, y que estamos intentando analizar y desmontar noticias falsas y engañosas que se difunden en Venezuela. Eso es básicamente lo que es Cazadores de Fake News, y a lo cual yo, bueno, estoy dedicado de corazón desde hace un tiempo para acá. ¿Qué es un fake news? ¿Qué es eso de fake news? Mira, fake news es la manera más, digamos, difundida de llamar una pequeña parte de un fenómeno mucho más grande que se llama desinformación. El fake news o noticias falsas es una información que puede ser que sea elaborada, fabricada, tenga cierta parte de verdad, pero cierta parte de mentira, que se difunde a través de mensajería instantánea y de redes sociales para engañar a la gente. ¿Okay? Es una noticia falsa que un tipo de información falsa que se distribuye para engañar a la gente. En ciertas ocasiones no tiene una connotación de daño, pero simplemente se difunde porque la gente no sabe que es falso. Entonces forma parte de algo mucho más grande que se llama desinformación, y que es lo que nosotros estamos investigando. ¿Cómo se inicia el éxito de un fake news? Es decir, el éxito de una noticia falsa, y el éxito será cuando se multiplica, cuando la creen miles, millones de personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo empieza y cómo empieza a difundirse en el primer tiempo? Supongo que son diferentes etapas, diferentes tiempos. ¿Cómo es eso? Sí, eso es interesante, porque fíjate, a veces uno cree que cuando uno recibe una información, uno tiende a pensar que esa información le llegó a uno porque es relevante. ¿Ok? Siempre está ese dicho, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Entonces, de repente uno recibe mucha información sobre un mismo tema y uno termina diciendo, esto es verdad, ¿no? Sin embargo, digamos, la vida de una noticia falsa tiene varias etapas. Inicialmente es creada por alguien, si es que ha sido fabricada, bueno, tiene un diseño, tiene de repente, alguien ha pensado de qué manera
generar algo que sea suficientemente llamativo, suficientemente relevante, como para que llame la atención de muchas personas. Y hay una parte intermedia entre ese creador y el receptor que nosotros llamamos amplificación. En algunas ocasiones existen redes que están creadas con la finalidad de que cualquier artículo o cualquier rumor, ¿ya?, creado por una cuenta de Twitter de 1000 seguidores, le llegue al celular de cualquier persona en Venezuela. Eso existe tanto en Twitter como en WhatsApp, como, digamos que en WhatsApp funciona de una manera diferente, ¿no? Pero las redes de amplificación es, digamos, un paso intermedio de todo este fenómeno de la desinformación que la gente de repente ignora, ¿no? Y bueno, y la última parte sería la difusión, o mejor dicho, después de que viene una red de amplificación, siempre esa red de amplificación tratan de pescar, tratan de buscar personas influyentes. Pueden ser periodistas, pueden ser de repente influencers en internet, artistas, etcétera, y le tratan de sembrar esta información me llegó, hasta que esa persona pica el anzuelo de la carnada y comienza a difundirlo. A partir de ese momento ya es inevitable la difusión y el bulo o la noticia falsa llega a muchísimas personas. Entonces, digamos que son 4 partes. Una parte de creación, una parte de amplificación, luego la búsqueda de un perfil relevante que se haga eco de esa información falsa y por último, una difusión espontánea que se lleva, perdón, que se genera a través de WhatsApp, porque simplemente ya muchas personas se la creyeron. ¿Cómo 1000 personas? Tú hablaste de 1000 personas, que me parecen muchos para empezar, pero ¿cómo 1000 personas pueden lograr amplificar eso a millones de personas? Mira, no pareciera que fuéramos, a ver, la parte de la amplificación no es necesario que sea tantas personas, ¿ok? De hecho, no es necesario que sean personas físicas. A veces en Internet nosotros hemos visto algunos portales, a ver, que no son tan confiables, que no son tan grandes tampoco, que utilizan cuentas falsas para copiar y pegar el mismo artículo y de esa manera empezar a difundir dentro de las comunidades que leen o que siguen a esas cuentas cualquier tipo de información, así sea verdadera, así sea falsa o así sea, bueno, una media verdad, ¿no? Y esas Entonces, cuentas falsas creo que se compran, ¿no? no, cualquier persona puede crear una cuenta falsa. Lo que pasa es que las cuentas falsas, si se necesitan a gran escala, se pueden comprar paquetes de cuentas falsas. ¿Ok? Eso es interesante porque hay técnicas, ¿no? Hay técnicas de difusión y caemos en el cuento que de repente hablamos la última vez, ¿no? Las cuentas bots, que son cuentas que son manejadas con software. No hay ningún humano detrás de esa persona, sino que simplemente repiten y repiten lo mismo. Esa es una técnica de amplificación. Sin embargo, en la actualidad en Venezuela hay muchas noticias falsas que no ameritan de gran cantidad de usuarios o de cuentas para amplificarlas. Simplemente hay personas que crean estas cuentas y mencionan a 10 periodistas en varios tweets. Y muchos de esos periodistas que tienen ese sesgo caen. Una vez que el periodista cae, o la persona influyente, de repente puede ser un artista, ¿ya? Una vez que caen, ya se difunde inevitablemente y un montón de gente lo toma por cierto. Como parte del trabajo de ustedes, además de denunciar los fake news, se dedican a llamar a esa gente influencer, ya sea una persona joven que tiene muchísimos seguidores, o un artista, o un periodista, o un dirigente político, para decirle, ojo, esta es fulanito de tal te está enviando una información que es falsa y que además existe o no existe esa persona. ¿Ustedes se dedican a eso? No nos dedicamos a eso porque yo creo que esa no es la labor de nosotros. Y realmente una operación tan micro ya quizás no es relevante, ¿no? Yo creo que vale la pena es difundir o educar o intentar educar a gran escala y decirle a las personas que nos leen, mira, está ocurriendo esto, esta cuenta ha estado mintiendo de forma sistemática durante 6 meses
A nosotros no nos gusta decir nombres o acusar de alguna manera, ¿no? Pero si vemos alguna cuenta que de repente es falsa, que está desinformando para generar daño, o sea, forma parte de nuestra obligación decir, mira, esta cuenta está difundiendo noticias falsas, lleva 20 noticias falsas y todavía hay gente que está haciéndose eco de las cosas que dice. Entonces, es importante que las personas sepan, a grosso modo, que hay cuentas de este tipo. Con la importancia que ha tomado las redes, porque antes uno se enteraba de las noticias porque las leía al día siguiente, ¿no? Bueno, ya en los años cuando la guerra era la semana siguiente, ¿no? La información a través de periódicos serios que tenían que verificar la noticia, ¿ok? O sea, que estaba más cercana a la realidad. Luego nos enteramos a través también de la radio y después de la televisión. Primero eran noticieros que era uno en la mañana, otro al mediodía y otro en la noche. Luego empezaron los canales de noticias exclusivamente y nos enteramos en cualquier momento. Pero con las redes, uno no solamente se entera al instante posiblemente de lo que está sucediendo, porque para eso existen las cámaras en los teléfonos, pero también se ha vuelto un problema, porque no todo lo que sale, y yo no sé, me dirá si estoy equivocado, la mayoría de lo que sale, creo yo, es falso. Entonces, ¿cuándo empezó? Primero, ¿la mayoría de lo que sale es falso o estoy exagerando? Dependiendo de quién lea. Dependiendo de quién lea, porque a veces no se mide en absoluto, Napoleón. No es simplemente decir, a ver, la información se difunde en grupos amplios, tanto en redes sociales como en mensajería instantánea, como en WhatsApp, ¿ok? Si, por ejemplo, hay un grupo grande de periodistas, ¿ok? Y esos periodistas consumen información que proviene de fuentes confiables en los cuales ellos creen, ¿ok? Ellos van a tender a consumir información más o menos veraz. Puede tener algún tipo de sesgo, etcétera, ¿no? Ahora, si yo soy una persona que tengo un pensamiento radical, que yo no creo en la izquierda, en la extrema izquierda, o no creo en la extrema derecha, y tiendo nada más a leer los medios, influencers y cuentas en redes sociales que comulgan con lo que yo creo, entonces yo voy a cortar un amplio universo de información que puede contrastar lo que yo estoy consumiendo y que me puede decir, oye, eso que tú estás viendo es mentira. Entonces, es una pregunta muy relativa, ¿no? Yo podría decir que hay muchísima basura en Internet. Hay redes sociales que están llenas de supuestos medios de comunicación que no son medios de comunicación, sino personas que, debido a muchos factores, están ganando dinero haciéndose pasar por medios de comunicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con exactamente qué es Sí, lo que nos pero sale. perdón, pero ¿cómo la gente sabe cuál es verdad y cuál es mentira, en quién confiar y en quién no confiar? Porque hacia eso iba. Eh, ¿Cuándo empezó a ser realmente un problema, okay, la información o desinformación a través de las nuevas redes? Porque es que ahora todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede inventar una noticia, ¿no? O todo el mundo puede decir la verdad de una noticia, pero todo el mundo no necesita pasar por la universidad, ni necesita tener un récord de ética y de moral, ni mucho menos. Y en todas partes del mundo la política se ha dedicado, ¿no?, a utilizar las redes para bien y para muy mal. Entonces, ¿cómo puede defenderse la gente que además las redes han hecho del ser humano que si yo soy creyente de Pepito Pérez, ¿ok? Solamente leo y me interesa lo que está a favor de Pepito Pérez y en contra de los enemigos de Pepito Pérez. Y entonces me empiezan a radicalizar aún más de lo que soy. Antes eso sucedía, eso no es nada nuevo. El mismísimo Goebbels, hay una frase famosa de él: cuanto mayor sea la mentira, más creíble es, porque además es increíble, ¿no? Cuanto mayor es la mentira, más lo cree la mayoría de la gente. O sea que eso es algo del ser humano. Entonces, ¿cómo se defiende esa persona que nos está viendo, que no tiene por qué saber, ¿no?, qué canal o qué periódico o qué periodista
no está con la ética, no está con la verdad, ¿no? Sino está porque le están pagando, ¿no? O está realmente porque es un radical. Y entonces te está enfermando a ti también, porque un radical es un enfermo, porque no es objetivo, no ve lo bueno y lo malo de todo el mundo, porque todos los seres humanos, ninguno es perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace esa gente que nos está viendo? Porque además, típico sobre todo los dictadores, pero hay muchos demócratas que son iguales, o sea, gente que se dice democrática, que no hace más que cuando están en la oposición, ¿no? Adulan a los medios y a los periodistas. Pero cuando llegan al gobierno, no aceptan que se critique como si ellos no fueran unos empleados públicos, ¿no? Y como si el periodismo no es para eso, para decir que se hace en principio lo que es noticioso, no es lo que se hace bien. Tendría que hacerse maravillosamente bien para que sea noticia, sino lo que se hace mal porque es el dinero del país a través de los impuestos o lo que sea según el tipo de régimen que tenga. Entonces, se la pasan los dictadores de mente y de oficio de desprestigiar a los grandes medios, a los periodistas y demás, porque es un poder que se enfrenta al de ellos, porque sienten que ese es su enemigo, ese que antes adulaban. ¿Cómo hace la gente? Mira, yo creo que si yo pudiera llegar a una gran cantidad de personas, yo no perdería el tiempo diciendo tal medio miente, tal medio dice la verdad, porque eso también tiene parte de lo que tú dices, ¿no? Depende del sesgo de la persona, depende de los prejuicios de la persona. Pero yo creo que es importante que las personas entiendan que los medios digitales han convertido la forma en la cual una persona consume información. La desinformación, ¿ok? Todas estas noticias falsas, rumores que se difunden por internet, etcétera, propaganda difundida digitalmente, todo la gente tiene que entender que puede venir envenenado de alguna manera, ¿ok? Lo que uno recibe por WhatsApp, la persona tiene que entender que no, automáticamente hay muchas personas que creen que tal cadena puede ser verdad, porque les suena factible, ¿ok? Pero las personas tienen que entender que estamos en una época en la cual la desinformación es omnipresente, cambia formas de comportarse en sociedades, cambia resultados de elecciones, hace mucho daño y puede generar muchos cambios negativos. Entonces, lo primero es que hay que entender que existe este problema y todo el mundo debería saber que existe este problema. El problema de las fake news, el problema de la desinformación, como quieran llamar, en primer lugar. En segundo lugar, es importante que las personas de repente den un paso más allá al momento de lo que es verificar. Aprender no a verificar, porque a veces cuesta mucho, ¿no? A veces cuesta como que, yo no sé qué es verificar. Yo le explico a la gente que verificar no es más que investigar, simplemente abrir Google y esa cadena que le llega por WhatsApp, búsquela, busque qué es lo que dice, porque más del 80% de la información que nosotros hemos emitido durante 2 años se desmonta o ya está desmontada en las redes y solamente hace falta buscar en Google y ahí está la respuesta. Entonces hay que ser como un poquito curioso, ¿no? A veces le decimos a nuestros familiares mayores, a nuestros amigos, mira, busca nada más, inclusive a hermanos le decimos, busca o lee completo. Otro error, por ejemplo, nos llega yo creo que esto es muy importante también, y yo creo que esto contesta la mitad de la pregunta que me acabas de hacer. Hay personas que no saben diferenciar entre lo que es un hecho y una opinión, ¿ok? Hay personas que creen que un hecho es un análisis, cuando en un análisis pueden haber muchos puntos de vista diferentes, pueden haber de repente una apreciación que es subjetiva, que no es objetiva, ¿ok? Y un hecho está allí, con pruebas, o sea, hay de repente pruebas factibles, etc. Hay personas que creen que las denuncias son hechos y no necesariamente son hechos. Hay denuncias que son muy válidas, que se han hecho por
que han sido realizadas por medios de comunicación súper importantes que nosotros apreciamos, pero la gran mayoría de las denuncias que se difunden por internet y por redes sociales son generadas desde páginas que no tienen pruebas, pero se dedican a generar denuncias de forma masiva. Entonces hay que entender ese problema. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué los afectados, ¿no? Especialmente si son políticos, o sea, que tienen poder y contactos, o si son empresarios que tienen dinero y contacto, no demandan. O sea, no demandan a la persona o personas, ¿no?, que los están difamando. Eso es lo que yo no acabo de entender, que ellos consideran, bueno, la gente se olvida, bueno, la gente sabe que eso es parte de la pelea, y no es así, porque están degradando la democracia. Los principales afectados de todo eso, el principal sistema afectado se llama el sistema democrático. Claro, claro. Depende porque, a ver, imagínate que alguien en Twitter pone una demanda totalmente falsa en contra de Napoleón Bravo. Una denuncia horrible, terrible, en contra de Napoleón Bravo. En Twitter vas a conseguir todos los días denuncias de ese tipo, en redes sociales. Y en Instagram, bueno, imagínate, en Instagram, que es una red social con tanto movimiento y tanta vida entre los venezolanos, ¿ok? Tú no puedes perder tu tiempo desmintiendo todas y cada una de las cosas que se están hablando de ti en las redes sociales. En primer lugar, porque muchas de estas cuentas están esperando que tú lo hagas para que valides su posición, y esa persona te va a contrarrestar diciendo que estás atacándolo y estás cortando su libertad de expresión o su libertad de denuncia. Entonces, es algo que es muy relativo, es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado, pero yo sí creo que en muchas ocasiones los políticos venezolanos esperan hasta que ya están hasta aquí para hacer un desmentido o para negar algo que está ocurriendo, y mira, o sea, es mentira. A veces se pasa de cocción el bulo, la noticia falsa, y cuando desmienten ya es demasiado tarde. Pero es que no solamente son los políticos venezolanos, ¿no? En el mundo entero son así, e inclusive en los países donde existe una democracia y que hay debates entre posibles candidatos para un partido, cuando se hacen esos debates de los posibles candidatos para ser el candidato oficial del partido en unas elecciones, las cosas que se dicen son increíbles, ¿ok? Y entonces después tú lo ves abrazados y compartiendo. Hoy te insulto, pero mañana te apoyo. Entonces, eso le quita seriedad tanto al político como a la política. Eso es lo que yo estoy, por lo menos es lo que yo siento. Y en cuanto al anterior que tú estás diciendo, tengo entendido que siempre, no de ahora, pero ahora más que nunca, por la forma de vida que tenemos y por la forma como son las redes sociales actuales, la mayoría de la gente lo que lee es el titular. Se pone a leer el titular, ¿okay?, y no se pone a analizar, bueno, que hay titulares que no son ciertos o que son media verdad, pero que tienes que escuchar qué es lo que quiere decir, porque a lo mejor es para llamar la atención. Pero yo quisiera que ahora... Con respecto a lo de los titulares, quiero decir algo brevísimo. Sí. No, lo que quieras, habla lo que quieras. En YouTube están a ver, hay una red que de repente, bueno, no digamos una red porque no necesariamente están relacionados, pero hay una gran cantidad de canales en YouTube venezolanos que se dedican a generar contenido noticioso muy amarillista, muy alarmista, que recibe muchísimos clics, y eso se traduce en dinero, con la simple estrategia de hacer un titular muy llamativo, algo que nosotros llamamos clickbait. Es algo así como un cebo de clics, ¿ok? A ver, 40 F-16 volaron por Caracas alrededor de Miraflores. Y entonces las personas se meten en el video y se dan cuenta que no dice absolutamente nada. La idea era que la persona se metiera, ¿ok? Y no dice nada, no dice, bueno, 40 F-16 pasaron sobre Miraflores en los últimos 2 años. No, a veces dice, hay unas negociaciones entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y bueno, por ahí había un avión en Rusia. Pero simplemente las personas entran porque se meten en YouTube y buscan noticias de Venezuela hoy,
y salen ese montón de titulares amarillistas y por supuesto esas personas están monetizando, están ganando mucho dinero. Pero ¿y la gente que le pasa eso y descubre que la están engañando, sigue metiéndose a ver qué dice esa misma gente en otras ocasiones? Mira, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que se suscriben de esos canales, pero la semana siguiente o el día siguiente los autores, los dueños de ese canal crean otro video igual de alarmista, cuyo titular se difunde en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, y las personas por curiosidad van y hacen clic de nuevo y vuelven a tener la misma cantidad o más de visitas. Entonces, ¿Pero qué gana por la ejemplo, gente con eso? O sea, a la gente le gusta que la engañen, entonces. bueno, la gente quiere, esa es una técnica, Napoleón, darle el titular a la gente que la gente quiere leer. Y entonces las personas siempre van a ir a hacer clic. Por eso es que hay que tener mucho criterio, tratar de informarse más o menos con fuentes más o menos confiables, porque sencillamente las redes sociales, los servicios de streaming como YouTube y bueno, los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y ahora Telegram, que inicialmente era una maravilla para lo que era comunicar, amplificar información buena, ahora Telegram se convirtió en una pesadilla porque está amplificando desinformación. Ahora, tú anuncias aquí en este artículo tan interesante, redes vinculadas con el oficialismo venezolano posicionan diariamente tendencias de propaganda en Twitter y hablas de la estrategia. ¿Por qué no nos explicas cómo es eso? ¿Y cuáles son esas redes vinculadas con el oficialismo? Ya. Mira, para las personas que no conozcan muy bien cómo es el funcionamiento de Twitter, Twitter es una red social en la cual se difunden mensajes cortos, muchas personas hablando. Hay una sección de la aplicación Twitter que se llama Tendencias. Uno puede ver en esa sección cuáles son los temas más relevantes para alguna parte del mundo, para alguna ciudad, para algún país, inclusive para todo el mundo, cuáles son los temas más relevantes en ese momento que uno hace la consulta. ¿Okay? En Venezuela hay una particularidad que no ocurre en todos los países, yo creo que no ocurre en ningún país de América Latina. Cuando uno entra en las tendencias de Twitter para Venezuela, siempre hay una tendencia figurando en el tope, por lo general en los primeros 3 puestos y a lo largo de todo el día. Esas son tendencias que siempre son de propaganda. Son loas al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, son cuestiones de propaganda. Mira, la gran misión Vivienda Venezuela, llegamos a la meta. Eh, la Asamblea Nacional Constituyente es tal cosa. O sea, son tendencias claramente de propaganda que muchas personas identifican como, esa es una tendencia chavista, o esos son los hashtags chavistas. Eso es algo que las personas que conocen Twitter entienden. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Llama mucho la atención, tanto a nosotros nos llamó la atención como a muchos otros equipos de investigadores de Venezuela, que permanentemente hay etiquetas de ese tipo, que son etiquetas que tienen muchísimos tweets, muchos más tweets que otras tendencias generadas desde la sociedad civil, de forma orgánica, convocadas entre de repente periodistas por una causa, bueno, una causa de algún gremio de periodistas o de comunicadores o de activistas de derechos humanos le parece justa. De repente esas tendencias orgánicas que te digo que son reales, llegan a 10.000 tweets, 20.000 tweets, y estas tendencias del oficialismo llegan a 900.000 tweets. Es muy desproporcionado, ¿no? Entonces, cuando uno entra en estas tendencias del oficialismo, que suelen ser de propaganda, uno ve muchos mensajes repetitivos, menciones entre ellos, entre las personas que están tratando de posicionar esa tendencia, el hashtag del día y poco más. No hay conversación, no hay una opinión. Hay algunas fotos, algunas personas que opinan, pero la gran mayoría de la información que se comparte en forma de tweet son simplemente menciones y ruido, ¿no? Y iconos, etc. Eso se llama spam. El spam es información basura. ¿Ok? Esas tendencias se llenan con información basura generada por un grupo de personas que no necesariamente es demasiado grande, pero que están constantemente todo el día haciendo retweets
generando información basura y retuiteándola entre equipos de personas. O sea, Así, trabajan y reciben dinero por eso. no todos, no todos. De eso trata el artículo, ¿ok? Como en todas las tendencias, no se puede generalizar, ¿no? Hay, hay cierta cantidad de esas cuentas que están trabajando a diario para posicionar esas tendencias, de las que hay indicios de que están recibiendo pagos, ¿ok? Ahora, el artículo se basa en determinar o utiliza análisis de datos para determinar cuántas de esas cuentas durante un mes pudieron cumplir esas metas. Y de esa forma ver, bueno, cuántas personas están trabajando, cuántos tweets hacen al día y más o menos cuál es el monto que podrían estar cobrando de acuerdo a lo que nosotros descubrimos. Ok. Y aproximadamente ese número de gente que trabaja a favor del régimen, ¿se puede saber más o menos cuánta gente es y si trabaja desde su casa o desde el Palacio Blanco, desde dónde trabajan? Sí, yo creo que eso es interesante porque es una de las incógnitas que siempre tuvimos los investigadores, ¿no? Los investigadores solemos pensar en antecedentes, en cómo han trabajado redes de cuentas falsas en otros lados. Por ejemplo, en Rusia hay una red muy famosa que se llama la Internet Research Agency, IRA, donde se descubrió en algún momento que había un sitio físico, un edificio, donde habían cuentas que estaban generando, no spam, pero sí contenido tóxico en contra de la oposición, ¿no? Esos son otro tipo de cuentas. Entonces uno tiende como que a pensar, bueno, estarán todos en un edificio, etcétera, ¿no? Eso quizás ocurrió en algún momento en Venezuela, creación de cuentas bots y todas centralizadas. Pero durante los últimos años, Twitter ha combatido este tipo de operaciones y Twitter tiene sistemas para detectar si muchas cuentas están generando contenido desde un mismo punto geográfico. Es decir, si tú, por ejemplo, creas 500 cuentas y desde tu casa empiezas a generar contenido en Twitter, es bastante probable que la red social, que Twitter, se dé cuenta y te bloquee todas esas cuentas, ¿verdad? Porque va a decir, aquí hay manipulación de plataforma. Entonces, lo que está haciendo el régimen en este momento ha evolucionado con los años y ellos se dieron cuenta que era mucho mejor hacer que esta operación no fuera robótica, sino que fuera generada por personas reales, aunque se comporten como robots, ¿ya? Involucrar a las personas en lo que ellos llaman la defensa de la revolución, la guerra a ver, la guerra mediática, tienen varios nombres, guerra de cuarta generación, etcétera. Involucrar a un grupo de personas, pero eso teóricamente no está mal, porque si es un activismo de personas que están que apoyan a una tendencia política, bueno, a ver, esto lo hacen todos los partidos políticos, ¿ya? Poner a sus activistas a tuitear a favor de una consigna, puede ser, de un hashtag, etc. El problema es cuando hay pagos de por medio, porque Twitter lo que dice y lo que los investigadores dicen es que los estados, en teoría, tienen recursos infinitos para generar cualquier tipo de operación de este tipo. Entonces, imagínate que tú seas un país, dedicas o desvías 20 millones de dólares a manipulación en Internet, las redes sociales van a estar llenas de propaganda, de noticias falsas en contra de tus adversarios. Entonces, eso no lo permiten las redes sociales. Ese es el problema que de repente no entienden muchos tuiteros de la patria, que es como nosotros llamamos a este grupo de personas. Eh, ellos, ellos dicen que ellos están trabajando en pro de la revolución, que ellos están trabajando por la verdad, pero indirectamente lo que están haciendo es una operación de propaganda que está siendo auspiciada y peor aún, que está siendo pagada a través del sistema patria, que es más grave todavía, porque le da un tenor de control social, de pago por hambre, y de paso los pagos son, bueno, en bolívares. Entonces, es una operación baratísima. No estoy seguro si relevante, pero sí hace bastante ruido. ¿Ok? Hace bastante ruido porque siempre las personas se meten en Twitter y ven el hashtag. Eso de repente no va a cambiar la manera de pensar de la mayoría de la población. Eso habría que de repente investigarlo
analizarlo de otras maneras, ¿no? Hay personas de Twitter que dicen que un hashtag no modifica la manera de pensar de grandes cantidades de personas, o un hashtag no va a cambiar el voto, por ejemplo, en una elección. Pero de repente un vocero internacional, si se mete en las tendencias del día de Venezuela, va a decir, ah, bueno, pero ahí tienen gente, ¿verdad? Va a haber un hashtag que dice, Maduro es lo máximo, y son 900.000 tweets. Va a decir, ah, bueno, entonces, bueno, hay 900.000 personas que de repente están apoyando a Maduro, y no son 9.000 personas, sino 1.000 personas retuiteando 200 veces al día. Pero te Así hacen funciona. creer que es una enorme cantidad. Ujú. Sí, Y te exacto. da inseguridad si estás en contra de Maduro, claro. Si Pero no sabes, tú no dijiste que a sabes. lo mejor no necesariamente cambian la opinión, pero aquí en los Estados Unidos hay una denuncia contra Putin y su gente de que cambiaron, que manipularon a mucha gente con noticias tóxicas y que eso hizo que en determinados estados clave perdiera Hillary Clinton, Sí, porque los demócratas aparentemente están enfrentados desde hace tiempo a Putin, no es nada nuevo. Y a Putin le interesaba que ganara cualquiera que estuviera enfrente de la Hillary Clinton. ¿Hasta qué punto eso es verdad o es una defensa del Partido Demócrata? Porque aunque ganó en cuanto a votos, como aquí las elecciones son como las había en Venezuela hasta el 45, ¿ok? Pues perdió la posibilidad de ser presidenta. ¿Hasta qué punto eso puede ser verdad? ¿Hasta qué punto realmente es peligrosísimo ese tipo de manejo de las redes dentro de la política mundial? fíjate, hay dos cosas diferentes, pero estamos hablando del mismo monstruo, que es la desinformación, ¿no? Lo que ocurrió en Estados Unidos, eso es verdad, porque eso se demostró con datos. Eso no es una opinión. A veces es un poquito difícil entenderlo, ¿no? Eso Pero lo estudió inclusive, tan grave fue que el FBI se metió y todo. Ajá. sí, claro, o sea, hubo manipulación en lo que era difusión de noticias orientadas, o mejor dicho, eso eran anuncios de Facebook que estaban siendo vistos en ciertos estados clave, ¿ok? Y muchos de esos anuncios tenían noticias falsas, desinformación o noticias, Uh -huh. perdón, noticias manipuladas. Eso es peligrosísimo, por supuesto, porque forma parte de lo que es manipulación en redes sociales y puede cambiar puede voltear un resultado electoral. Ahora, lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Está dentro del mismo contexto de la desinformación, pero yo estoy hablando muy específicamente de las tendencias de propaganda que son fomentadas, oficiadas por el MIPSI, por el Ministerio de Información en Venezuela, y que todos los días están en tendencia en Twitter. ¿Por qué hay una diferencia? Porque pasa lo siguiente. Sabes que al principio de la entrevista estamos hablando de que nuestra información, o mejor dicho, que la información y la desinformación se difunde en grupos, ¿ya? Los grupos de los periodistas, los grupos de repente de los cazadores de fake news, los grupos de los médicos, ¿ok? Cierto tipo de información de repente pasa de un grupo a otro. Esta propaganda que se difunde, que se amplifica en Twitter, por medio de esta gran cantidad de cuentas afines al oficialismo, y que generan muchísimo ruido, solamente es leída o principalmente es leída por ellas mismas. Las personas dentro de ese gran cúmulo de cuentas son las que consumen principalmente las que consumen los artículos publicados en la página del MIPSI, los que consumen los artículos publicados en la página venezolana de televisión, que cuando tú te metes en alguno de esos tweets tienen 400 retweets. Bueno, de esos 400 retweets, el 95% son retweets realizados por personas que vieron el tweet, le dieron el retweet y pasaron al siguiente. Ni siquiera se metieron en el artículo a leer. Entonces, es una influencia que de repente el régimen venezolano no entiende, forma parte, por supuesto, de sus estrategias comunicacionales, y quizás pueden engañar a las personas, a los chavistas, a las personas que apoyan al oficialismo, que bueno, que ven esa tendencia y dicen, sí, es verdad, somos bastantes personas, pero al resto de la oposición, no, porque nadie lee eso, solamente
suelen leer las cuentas que las repiten. Entonces, yo creo que es un estudio que de alguna manera podría hacerse a futuro, ver de qué forma es influyente una tendencia que está basada en contenido basura, en retuitear de repente una cantidad mínima de artículos del Ministerio de Información, de Venezolana de Televisión y de algunos influencers, pero que realmente no están consumiendo nadie diferente o muy pocas personas diferentes a las mismas cuentas que la repiten. Okay. Es difícil. Ese es en el caso de, para mí son unos delincuentes, porque tratan de engañar a la gente, de estafarla. Eso mismo lo está haciendo la oposición o los dirigentes de oposición no, o no lo hacen, cosa que no lo creo. O sea, yo sí creo que lo hacen y me consta, ¿ok? Que algunos lo hacen y a ti te debe constar mucho más, ¿ok? Pero no son tan fuertes, no le dan tanta importancia, no lo hacen tan bien. ¿Qué puedes decir de eso mismo en la oposición? Porque yo lo que sí veo es que dentro de gente que se dice de oposición, de lo cual muchísima gente es realmente de oposición, pues critican más a los dirigentes de oposición que a la narcodictadura y sus representantes. Entonces yo no sé qué pensar realmente. Sí. ¿Qué me puedes Mira, decir tú de eso? mira, nosotros hemos detectado cosas, yo Ojo, creo que... ojo, no estoy defendiendo a estos jóvenes que hasta ahora han fracasado en que salgamos de Maduro. O sea, Claro, lo que quiero es conocer o que conozcamos cuál es la realidad de cada uno de los grupos, para que no nos engañe ninguno de los dos grupos. sí, yo creo que es importante eso que tú estás diciendo. Mira, en primer lugar, hay que terminar de romper la visión que tiene la mayoría de los venezolanos de que Venezuela está conformada por chavismo y por oposición. Y eso no es así. En redes sociales tampoco es así. Venezuela está conformada, yo podría dividir lo que es la conversación en Twitter en más o menos, es más, voy a utilizar la nomenclatura que utilizan unos amigos, el Observatorio Provox, ¿ok? El Observatorio Provox es un grupo de investigadores que también están haciendo análisis de tendencias en Twitter, ¿no? Ellos dividen los grupos en Twitter que forman parte de la conversación venezolana en oposición, digamos, la relacionada con Guaidó, con los diputados de la Asamblea Nacional que estuvo hasta ahora, el oficialismo radical como otro grupo adicional, la parte del centro, o mejor dicho, la mesa de diálogo nacional, que son los antiguos opositores que forman parte de la Asamblea que están haciendo conversaciones con el oficialismo, digamos la parte del medio, ¿no? La oposición radical. Y en la oposición radical, los que somos investigadores sabemos que también hay subgrupos, ¿ok? Hay un grupo de personas que, bueno, que son críticos, que son legítimos, que dan la cara. Hay unas personas que forman parte de la resistencia y hay otras cuentas raras de que forman parte de la oposición radical que no dan la cara, que son cuentas anónimas que permanentemente están generando contenido en contra de toda la oposición institucional, digamos de alguna forma. Y esas cuentas extrañas se agrupan también en grupos, en clústeres, en agrupaciones que se repiten entre ellos y es un fenómeno bastante interesante porque en ciertas ocasiones generan contenido de odio diciendo que son opositores, generan contenido de odio en contra de la misma oposición. Entonces, la misma oposición radical se da cuenta de que estas no son cuentas anómalas, pueden ser cuentas trolls. Hay personas que, bueno, que mira, yo soy fulana de tal y yo estoy en contra de Guaidó. Pues. Ningún tipo de problema. Eso no es una cuenta anómala. Es una persona que tiene un pensamiento radical, no hay ningún tipo de problema. Ahora, cuando tú ves 20 cuentas hablando mal de Guaidó, las 20 cuentas están generando contenido basura y solamente tienen en común una etiqueta que se llama Guaidó es un ladrón, y entre ellas hacen una campaña de forma coordinada que nosotros vemos en tiempo real y generan 10.000 tweets en cuestión de una hora. Entonces tú dices,
hay una campaña de prestigio, ¿me entiendes? O sea, hay Sí. ciertas técnicas y ciertos indicios que, como te digo, no son solamente dos grupos, son un montón de grupos. Hay opositores, hay personas del medio, hay chavistas, hay ex chavistas que han creado redes de cuentas falsas que les hacen propaganda o tratan de difundir algún tipo de información. Eso también se detecta con análisis de datos y eso lo hemos logrado hacer. Y la mayoría, según los retweets, y si ponen en la mano así o la ponen la mano así o lo que sea, la mayoría, ¿dónde está? La mayoría, ¿a cuál de todos esos grupos o cuál sería el orden de los tres más importantes? La mayoría es, mira, a nivel de lo que pasa es que también hay que saber, hay que diferenciar el tipo de manipulación, ¿no? Porque hay campañas para difundir noticias falsas, desinformación en sí, pero hay campañas para difundir propaganda, que simplemente es una narrativa afín a uno de los grupos ¿cómo se llama? Que de repente desprestigian al otro grupo y le dan todas las virtudes a ese, y no necesariamente es verdad, ¿ok? Ujú. A nivel de lo que es propaganda, definitivamente la comunidad de tuiteros patriotas es muchísimo mayor el contenido que genera a cualquier otra red que pueda ser creada por algún político que con 80 cuentas. A veces nosotros vemos algún político o alguna persona que crea 80 cuentas y empieza a hacerle retweet a un hashtag, no sé, Perdón, publicitando ¿qué algo. son tuiteros patriotas? ¿Cuáles son esos? Los tuiteros patriotas son el grupo de personas que hablamos en el artículo, que son las que repiten las tendencias del MIT. Ellos se hacen llamar tuiteros patriotas, tienen varios nombres, tuiteros patriotas, tuiteros activos, dependiendo de... ¿Y en qué posición están ellos? ¿Son de oposición? ¿Son de gobierno? ¿Dónde que son? Ellos son cuentas, bueno, personas que apoyan a la revolución bolivariana, Ah, ok. que están recibiendo pagos para hacer retweets Ok. a tendencias puestas por el MIT. Y de la oposición, de todos los diferentes puntos de la oposición, la mayoría, ¿cuáles serían? De la oposición, lo que pasa es que de la oposición yo creo que no hay suficiente fuerza porque no tienen tantos recursos. Nosotros hemos visto en varias ocasiones eh, organizaciones de cuentas haciendo campañas, sí, haciéndose ver como opositores radicales en contra de la oposición, digamos, institucional, la oposición liderada por Juan Guaidó, etc. Hay un grupo importante de cuentas que se organiza de forma regular, constante, para para posicionar hashtags en pro de lo que es la intervención militar de Estados Unidos. Eso no necesariamente es noticias falsas, ya, eso es una Es una narrativa, opinión. es una opinión, es una narrativa, pero sí hay muchas cuentas falsas allí. Hay muchas cuentas falsas, hay muchas cuentas anónimas, hay muchas cuentas que difunden desinformación, difunden noticias falsas. Nosotros, o sea, el problema de nosotros en sí no es la opinión. Yo quiero dejar muy claro esto. O sea, tú puedes tener la opinión que tú quieras. De hecho, Sí. para este artículo, nosotros conversamos con personas que forman parte del chavismo. Y nos dijeron, mira, pasa así, hacemos esto, punto. Nosotros tenemos amigos en la oposición radical, tenemos amigos en la resistencia, tenemos amigos en muchos lados. O sea, nuestro punto es la manipulación, las noticias falsas y la mentira que se difunden en redes sociales. Y cuando nosotros vemos una cuenta que está publicando mentiras, así sea de Diosdado Cabello o así sea de Juan Guaidó, nosotros, mira, detectamos qué es lo que está pasando. Y si es relevante, nosotros vamos, investigamos esa cuenta y nos damos cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Notamos muchas cosas que ocurren. ¿Y es posible saber aproximadamente, según el estudio de las cuentas, la mayoría de los venezolanos, en dónde están ubicados? ¿En el centro, en la izquierda, en la extrema izquierda, en la derecha, en la extrema derecha? ¿Dónde están ubicados? ¿O eso es un mundo que no es todo el país? ¿Y quiénes son los que leen el Twitter? ¿Cuáles son las clases sociales que se siguen o que se interesan por las noticias a través del Twitter? ¿Son todas las clases sociales? Mira, ese es otro mito que hay también. Ninguna red social es un espejo de la
sociedad venezolana, en primer lugar. En segundo lugar, dependiendo del grupo de amigos y de seguidores que tú tengas, si tú lanzas una noticia, o a ver, si tú lanzas una encuesta diciendo, ¿a quién apoya usted hoy? ¿A Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Dependiendo del grupo de personas que te siga y que tú sigas, tú vas a recibir una respuesta diferente, inclusive en el mismo tweet. Si tú eres chavista, el 100% van a ser Nicolás Maduro. Si tú eres opositor, el 100% va a ser Juan Guaidó, o bueno, muy cercano al 100%. ¿Okay? Eso es demasiado relativo. Ahora, lo que yo he visto es que Twitter es una red social que por lo general no tiene tanta militancia chavista como podrían tener otras redes sociales como Facebook. En Facebook hay de todo. Yo creo que Facebook es muy difícil de analizar, mucho más fácil analizar Twitter, pero en Facebook hay muchos grupos cerrados de chavistas, de opositores, de jubilados, de radicales, ¿Y YouTube e Instagram? En Instagram hay muchas cuentas influyentes. Es que también, o sea, lo que pasa es que Instagram y Facebook es difícil estudiarlas de forma, por la estructura, por la arquitectura de la red social. Twitter está diseñado para ser analizado. Y Twitter quiere que los investigadores lo analicen y les da ciertas posibilidades. ¿Okay? Un puente a lo que es el corazón de Twitter, entonces uno utiliza herramientas, etc. Lo que se sabe de Facebook y de Instagram es que hay, o por lo menos lo que nosotros sabemos, es que hay mucha desinformación, muchas noticias falsas generadas tanto por opositores radicales como por grupos del chavismo, y yo creo que la mayoría son generadas por cuentas que no tienen necesariamente que ver con ninguno de los dos, sino son espontáneos que lo que quieren es ganar dinero, ¿ok? Entonces, crean un grupo que se llama, por ejemplo, Fans de Napoleón Bravo en Facebook, ¿ok? Y allí publican artículos de una página web con títulos clickbait, de los que te digo, títulos falsos. 5 aviones F-16 sobrevolaron Miraflores, y las personas se suscriben al grupo de Facebook porque dice fan de Napoleón Bravo y creen que Napoleón es la persona que modera el grupo. Entonces, hay muchísima confusión. La semana pasada o antepasada tuvimos un caso de ese tipo con un grupo que se hacía llamar fans de Leopoldo Castillo, y resulta que los creadores de ese grupo fan de Leopoldo Castillo también crearon unas 18 grupos diferentes, fan de María Corina Machado, fan de Juan Guaidó, fan de Emilio Lovera, y en todos difundían las mismas noticias. Yo creo Entonces, que leí, pero de Leopoldo López no fue. Yo creo que leí de ustedes lo de Leopoldo López. De Leopoldo López, lo último que publicamos fue una noticia falsa que se hizo bastante viral. Supuestamente él había aparecido en la revista Hola, y la revista Hola le hizo un reportaje en video sobre la vida de lujos que está en España viviendo Leopoldo López y Lilian Tintori. Eso forma parte de una narrativa tóxica generada para, por supuesto, dinamitar lo que es el liderazgo de Leopoldo López, así le caiga bien o así no le caiga bien a las personas. Leopoldo López es, después de Juan Guaidó, posiblemente la persona que más campañas de prestigio nosotros le hemos detectado quizás en un año. Y eso es una realidad. ¿Quiénes son los enemigos de ellos? ¿Están en la oposición o están en el gobierno? ¿Los enemigos de quiénes? De Guaidó y de Leopoldo López, porque uno no sabe dónde tiene más enemigos, si en el G4 o en Miraflores. Mira, no hay manera de saberlo, porque si nosotros nos vamos a términos absolutos en Twitter, quienes más hablan mal de Juan Guaidó no son chavistas, sino opositores. Por el eso problema te digo. el problema no es eso. El problema es que es muy sospechoso que hayan tan pocos chavistas que hablan mal de Juan Guaidó. Muy pocos chavistas hablan mal de Juan Guaidó. Entonces, tú dices, ¿no será que son cuentas falsas que están hablando mal de Juan Guaidó como parte de una estrategia para dividir a la oposición? Entonces, ese tipo de cosas
ese tipo de conclusiones se han llegado en muchos equipos de investigación venezolanos porque se han filtrado documentos. ¿Ok? Hay un documento que nosotros hemos publicado varias veces, bueno, realmente no lo publicamos nosotros, lo publicó IPIS y habla sobre, tiene como título Ejército de Trolls para defender la revolución bolivariana. Y en ese documento que se filtró, un documento oficial, posiblemente confidencial, se habla de 4, digamos, batallones diferentes que forman parte de un ejército digital por parte del chavismo. Ojo, yo te estoy hablando del documento. Esos 4 batallones son cuentas que apoyan el oficialismo, cuentas que se hacen pasar por oposición, cuentas de distracción y cuentas que generan noticias falsas. Entonces tú dices, ok, entonces significa que el oficialismo ha inyectado una cantidad X de cuentas que se hacen pasar por la oposición para desprestigiar a la misma oposición. Eso es algo que se tiene que investigar. Yo en este momento no tengo evidencia, pero sí tenemos indicios y hemos visto bastantes cuentas de este tipo. Para terminar, yo quisiera repetir, porque ahora no me acuerdo el nombre, te confieso. Hablamos la última vez de tanto una película como un documental en Netflix sobre todo esto que estamos hablando hoy. Y acaba de aparecer otro documental, y no sé si es en Netflix, yo lo vi hace 3 o 4 días, sobre Instagram, ¿no? Cómo se crean personajes totalmente en el aire y totalmente falsos. Tú puedes darle esos nombres, ¿te acuerdas de los nombres? Cuentas falsas en Instagram o en No. ¿Cómo se de la llama la película que está basada en un hecho real que hablamos la última vez? Que creo que es una película polaca o algo de eso, sobre los fake sí. news, cómo se preparan políticamente los fake news y demás. ¿Cómo se llama la película? ¿Te acuerdas? Mira, esa película se llamaba, pero sí me acuerdo que era una película polaca, sí. Esa película, déjame ver si me acuerdo en 10 segundos te lo digo, pero esa película trataba de una empresa que generaba cuentas falsas para impulsar campañas de desprestigio comerciales. Y así operan muchas, así operan muchas. De Y hecho, había un documental también en Netflix. Y ahora acabo sí, de ver un Instagram que ellos mismos, ¿no? Grabaron cómo hicieron una operación con 6 o 7 gente joven, ¿okay? Que querían ser famosos, cómo le compran seguidores, cuánto cuesta, cómo los empiezan a fotografiar como si fueran triunfadores y todo es falso. Inclusive hay una que muestra su casa y es en IKEA, las fotos son en IKEA y con un Rolls Royce creo que era, o un Jaguar, y entonces esa era una exhibición, ¿no? Que es realmente interesante porque son mundos falsos, pero la sí. tendencia es creer todo eso, que eso es lo peligroso porque eso enferma a la gente. Y sabes también que hemos visto mucho nosotros en Twitter, cuentas que tienen cientos de miles de seguidores haciéndose pasar por periodistas venezolanos, diciendo que yo soy periodista, graduado en la universidad tal, y son cuentas que no son periodistas y están difundiendo noticias falsas y lo hemos denunciado, no voy a decir el nombre acá, pero lo hemos denunciado muchísimas veces. Es más, nuestro amigo Donoso está al tanto y sabemos quiénes son estas ¿Y cuentas. por qué Esas no lo vas a cuentas, decir aquí? ¿Cuál es el problema de que lo digas? porque quiero que la gente entienda que el enemigo no es uno solo. El enemigo son muchos. Hay muchas cuentas Pero de no es este que los tipo. denunciaste. Sí, pero fíjate lo siguiente, hay un problema con decir nombre y apellido. Yo no tengo ningún tipo de problema, pero quiero que entiendas lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio, o mejor dicho, un artículo sobre cuentas que desinforman en YouTube. ¿Okay? En ese artículo hicimos una lista de 25 canales de YouTube que permanentemente están publicando videos de este tipo, clickbait, engañosos, o que no tienen absolutamente nada que ver. Hay unos que se dedicaban nada más a publicar contenido de una inminente intervención militar. Todos los videos estaban a punto de entrar, estaban a punto de entrar, estaban a punto de entrar. Nosotros hacemos esa lista de 25 canales en YouTube, Napoleón, y pasa el tiempo y detectamos otro canal adicional que también difunde
desinformación en YouTube. Y en la parte, sabes que en los videos hay una casilla de información donde tú explicas, bueno, este video trata de tal cosa, etcétera, ¿no? Esa persona estaba publicando un video con una información falsa y en la información decía, nosotros estamos en pro o en contra de las noticias falsas. Si quieres saber una lista de canales de YouTube que publican noticias falsas, métete en este artículo de Cazadores de Fake News para que veas que ellos son los que publican noticias falsas, pero yo estoy diciendo verdad en este canal. Y de esa forma, utilizando el artículo de Cazadores, utilizando un listado, desvían la atención hacia otras personas a pesar de que ellos están publicando noticias falsas. Entonces, ese es el doble filo de denunciar de forma específica, y yo creo que es importante que si quieren de repente que se les quede algo de lo que hablamos hoy, sepan que no son solo 25 cuentas en YouTube y no solamente una cuenta en Twitter, sino son muchas más que se dedican a eso, tanto para generar odio como para generar desarticulación en la oposición o en cualquier grupo político que se comulgue, y también para engañar y para hacer desinformación sanitaria, porque tenemos un problema ahorita con las vacunas, las curas del COVID, y hay gente que está utilizando redes en Twitter para vender ivermectina, por ejemplo. No, es que hay cada elemento, ¿cómo se llama? Cada delincuente impresionante. Bueno, ya sabes que el programa está a tu orden. En vista de que la gente se quedó hasta aquí, hasta este momento, escuchando esto, yo creo que se merece que por lo menos me mandes ese Twitter para yo retitularlo a su vez, ¿no? Para que ellos sepan quiénes son esos que ustedes han denunciado. ¿Me explico? Entonces, en las próximas 24 horas estén atentos a nuestro Twitter para retuitearlo, aunque siempre retuiteo, debo haberlo retuiteado porque siempre retuiteo todas las cosas que ustedes leo. Pero el problema de Twitter para mí es que si no me meto en el momento o en las horas que ustedes lo lanzan, bueno, llegan tantas cosas que uno no se pone a ver todo lo que salió durante el día o en las últimas horas y uno pierde inclusive de repente un tweet interesante. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Porque yo solo, en especial me meto en 4 o 5 medios serios, ¿no? Que dan la información para yo, en todo caso, dar esa información diciendo que son ellos, evidentemente. Yo hago retweet a lo que ellos publican. Pero yo creo que es sano meterse nada más en 4 o 5 medios serios. Hay personas que creen que para informarse se necesita seguir a 10 medios serios, 150 cuentas en Instagram que difunden noticias, y no, así no se informa, así se va a desinformar más. Así se enloquece. Bueno, de verdad, Adrián González de Fake News, Cazadores de Fake News, de verdad, un abrazo y recuerda mandarme eso para retitularlo y a ustedes tienen ahí cómo seguirlo a él y seguir justamente el trabajo de ellos. Un abrazo, ¿sí? Gracias. Un abrazo, un saludo a todos.